Las normas familiares son pautas que regulan la conducta y la forma de relacionarse. Algunas de ellas son explícitas, es decir, siempre se están recordando y exigiendo, de alguna manera, a los miembros familiares. Por ejemplo, hay que lavarse las manos antes de ir a comer, niños. Hay otras normas, sin embargo, que son implícitas, es decir, el grupo familiar no es consciente de ellas y sin embargo las cumple. Como por ejemplo, hay familias en las que se dan los buenos días y las buenas noches y todos los miembros de la familia lo hacen sin darse cuenta. Pero estas normas familiares, tanto las explícitas como las normas familiares implícitas, hay que revisarlas, ojo. Hay que revisarlas para comprobar que están cumpliendo su objetivo, que son normas justas, que son normas buenas y no abusivas. Por ejemplo, lamentablemente todavía en muchas de nuestras familias hispanas, las niñas deben tenderle la cama y servirle la comida a sus hermanos varones. Esta norma, a veces explícita y otras veces implícita, hay que revisarla, porque estamos en un nuevo tiempo y debemos preparar a los niños varones a colaborar en las labores domésticas. Y también preparar a las niñas hoy para capacitarlas, de modo que también ellas puedan aportar económicamente a sus hogares. Hay que estar atentos también para que las normas no sean rígidas, sino flexibles. Resuelve tus conflictos en 5 pasos. Voy a centrarme en un conflicto muy serio que surgió en los inicios del cristianismo. Los teólogos le llaman a este acontecimiento el incidente de Antioquía, porque sucedió en la ciudad de Antioquía, que actualmente está en Turquía, un país musulmán, en la actualidad. Este conflicto nos servirá de marco para describir los 5 pasos necesarios que te propongo para la solución de cualquier conflicto, ya sea personal, comunitario, eclesial. Primer paso: reconocer que hay un conflicto. Parece fácil, pero no siempre sucede así. Los primeros cristianos venían arrastrando una tensión muy fuerte entre 2 maneras de afrontar la siguiente pregunta. ¿Hay que exigir que se hagan primero judíos, los nuevos convertidos al cristianismo, que vienen del mundo pagano? Una postura porque estaban convirtiéndose mucha gente que no era judía, y entonces estaban viniendo cristianos de muchas partes y culturas lejanos y muy diferentes a la judía, que eran los llamados paganos, o sea, nosotros. Una postura defendía que no era necesario imponerles nada a estos nuevos cristianos. En esta tendencia estaba de lleno San Pablo y sus seguidores. Y la otra postura era la del apóstol Santiago y los cristianos que residían en Jerusalén, que sostenían que era necesario que fueran primero judíos e incluso que había que circuncidarlos. El conflicto que se venía arrastrando, no se había afrontado, al final estalla de forma violenta en una velada en la ciudad de Antioquía, que fue el detonante que hizo que por fin afrontaran el conflicto. Nos narra este incidente el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Les resumo un poquito. Resulta que San Pedro estaba comiendo con los nuevos cristianos que venían del paganismo y compartía con ellos tranquilamente, saltándose las normas y la dieta judía sin problema. Pero llegan de improviso a la velada un grupo de cristianos de Jerusalén, los llamados judaizantes, los partidarios de la postura del apóstol Santiago, y San Pedro parece que se asustó o quiso evitar más tensiones y se aparta rápidamente, bruscamente, de este compartir con los nuevos cristianos. San Pablo, que estaba al ojo, no aguanta este comportamiento de San Pedro y explota reprendiéndole violentamente y fuertemente en público, como él mismo nos narra en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Escuchen bien, hay personas, hay grupos, hay familias, hay iglesias que les cuesta reconocer las tensiones, los conflictos y lo van dejando estar hasta que éste explota de mala manera, causando más daño. Tú no hagas eso. Los conflictos y tensiones son necesarios en la vida de las personas y los grupos para crecer, pero hay que afrontarlos a tiempo. Segundo paso: describir el conflicto y los intereses de cada parte con empatía, evitando críticas. Fíjense bien que solo 20 años después de este incidente en Antioquía, en el año 80-90 más o menos después de Cristo,
El libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, versículos del 1 al 35, nos narra este conflicto de Antioquía y nos narra serenamente los intereses que defendía cada parte. Lo hace de una manera empática, serena, descriptiva, sin herir a nadie. Pero han pasado 20 años. San Pablo, en cambio, nos lo habían narrado con más pasión porque él está dentro del conflicto. 20 años antes, en el año más o menos 55, 60 después de Cristo, que fue más o menos cuando los estudiosos datan la redacción de la carta a los Gálatas. Esto lo hace en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, versículos del 4 al 5. Cuando él describe a las personas del grupo de Santiago que exigían estas prácticas judías a los nuevos cristianos, no puede aguantarse, San Pablo, y no puede evitar la crítica y les llama falsos hermanos. Incluso le llama intrusos que van a espiar. Me gusta ver a este San Pablo tan humano, y no por esto menos santo, que no es del todo capaz, al igual que nosotros, de describir las tensiones o conflictos que van apareciendo en nuestra vida de una manera serena y empática con todas las posturas y con todas las partes. Cuando tengamos que describir nuestros conflictos, tratemos de imitar, en la medida de lo posible, el estilo de San Lucas, el estilo del libro de los Hechos de los Apóstoles, que manifiesta una gran empatía, una gran comprensión con cada uno de las partes y de los intereses que defiende cada parte, evitando las críticas. Tercer paso para solucionar tus conflictos. Reconocer tu propio estilo de afrontar los conflictos. Por ejemplo, ¿quieres ganar y que el otro pierda? Tu estilo para afrontar conflictos sería el estilo competitivo, lo que los psicólogos llaman el estilo ganar-perder, donde uno quiere ganar a toda costa y obliga a que el otro pierda. Es un estilo confrontacional como el que usó San Pablo, lo acabamos de ver en la carta a los Gálatas, que tenía razón San Pablo, pero no era el momento ni la manera. El cristianismo apenas estaba naciendo y no podía separarse tan rápido del judaísmo que era su matriz. Segundo modo de afrontamiento. Quiero evitar el tema, quiero evitar la tensión y me vado. Fue el estilo que escogió San Pedro cuando se esconde frente al grupo de los cristianos judaizantes en la comida de Antioquía. San Pedro allí está tomando la opción que los psicólogos llaman perder, porque evitando o escapando del conflicto pierde las dos partes. No se consigue nada, sino solo que la tensión aumente. En la resolución del conflicto que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 21, versículo 25, podemos ver la evolución del apóstol Santiago y la evolución del apóstol San Pablo del estilo confrontacional competitivo al estilo de afrontamiento más colaborativo, más empático, lo que los psicólogos llaman el modelo ganar-ganar, donde se busca que las posturas ganen, salven sus intereses, al menos en parte, porque no siempre es posible satisfacerles a las dos partes al 100%. Por ejemplo, San Pablo consiguió así que no se obligara a los nuevos cristianos a ser judíos. Y Santiago, según el acuerdo que leemos en los Hechos de los Apóstoles, logró al menos imponer 4 preceptos judíos de los 613 que ellos tenían. En este acuerdo también se puede ver cómo el apóstol Santiago y el apóstol San Pablo eligieron también el modelo de afrontamiento perder-ganar, porque las dos partes perdieron cosas, pero ganaron otras. Cuarto paso, generar alternativas que recojan los intereses de cada parte. Es importante que conjuntamente con las partes se haga una lista de propuestas de solución que siga el estilo ganar-ganar, donde todas las partes ganen algo, y también siga el estilo perder-ganar, donde todas las partes cedan, pierdan algo por un bien mayor. En el Concilio de Jerusalén, que es lo que desemboca el incidente de Antioquía, desemboca en este gran concilio, en esta gran reunión donde se toman este tremendo acuerdo frente a esta pregunta que hacemos con los nuevos convertidos al cristianismo. Seguramente cada parte comentó con argumentos su postura
y se generaron varias alternativas de solución. Pero al final, cada parte salvó algo de sus intereses, pero perdió otra. Sin embargo, consiguieron un bien mayor, que es la unidad de los cristianos en medio de la diversidad. Hasta el día de hoy, los cristianos católicos de Occidente seguimos la línea de San Pablo y no exigimos nada judío a las personas que ingresan al cristianismo. Sin embargo, los cristianos de Oriente, la Iglesia Ortodoxa actual, siguen la tendencia de Santiago, respetando prácticas judías en el tema, sobre todo en el tema de la alimentación. Y por último, el quinto paso para resolver cualquier tipo de conflicto: poner en la práctica la solución encontrada en un plan de acción conjunto. Si nos fijamos, encontrada la solución que satisfaga a las partes, es necesario pasar a la práctica y poner en marcha en acciones concretas la solución encontrada. Así lo hicieron los primeros cristianos, que apenas termina el Concilio de Jerusalén, decidieron enviar emisarios con una carta oficial a todas las iglesias, comunicando el acuerdo al que habían llegado en este tema tan polémico y tan complicado. Así nos lo narra el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, versículos 22 al 23. En nuestros 2000 años de cristianismo católico hemos tenido muchos conflictos serios, por lo que hemos necesitado 21 concilios, contando el de Jerusalén, para discutir y ponernos de acuerdo en temas tan importantes como si Cristo era humano o divino, o si Cristo era humano y divino, si la divinidad del Espíritu Santo, el reconocimiento de la Virgen María como Madre de Dios. También otro concilio para decidir cuáles libros debían componer la Biblia y cuáles eran solo novelas o cuentos de ficción, estableciendo lo que llamamos el canon bíblico o la Biblia que conocemos en la actualidad y que también comparten las iglesias protestantes. Cada concilio nos ha aportado luz y revisión de lo que estamos haciendo y siendo como iglesia. Por eso es tan importante afrontar los conflictos en estos 5 pasos que te he descrito. Me ha tocado atravesar muchos conflictos personales, sociales y religiosos y siempre constato lo mismo. Solo hay una cosa importante y vital para todas las partes, y es la de ponerse todos y cada uno a los pies de Jesús en actitud de escucha, como le dijo Jesús a Marta en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, del 41 al 42. Porque a los pies de Jesús, en la escucha de su corazón y de su palabra, encontraremos las mejores soluciones para todos. Marta, Marta, le dijo Jesús, solo hay una cosa importante. Cuando ya la emoción esté más, la intensidad esté más baja, entonces el tercer paso es, según la inteligencia emocional, escoge la respuesta más adecuada. Cuando ya veas que la intensidad de la emoción, de todas esas emociones que se despertaron con la herida del rechazo, bajaron de nivel, solo entonces puedes pensar mejor qué hacer. Quizás al otro día puedes acercarte a esa persona que te criticó y agradecerle el comentario, porque ha sido una ocasión de crecimiento. O puedes acercarte y pedirle que para la próxima vez que te haga una corrección, te la haga a solas, sin gente delante, y más en plan buena onda, más en plan positivo. Con las emociones ya a un nivel más calmado, estoy segura encontrarás nuevas respuestas que te harán sentir más orgulloso, más orgullosa de ti misma. Voy a centrarme en un conflicto muy serio que surgió en los inicios del cristianismo. Los teólogos le llaman a este acontecimiento el incidente de Antioquía, porque sucedió en la ciudad de Antioquía, que actualmente está en Turquía, un país musulmán. El conflicto que se venía arrastrando, no se había afrontado, al final estalla de forma violenta en una velada en la ciudad de Antioquía, que fue el detonante que hizo que por fin afrontaran el conflicto. Nos narra este incidente el mismo San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 14. Les resumo un poquito. Resulta que San Pedro estaba comiendo con los nuevos cristianos que venían del paganismo y compartía con ellos tranquilamente
saltándose las normas y la dieta judía sin problema. Pero llegan de improviso a la velada un grupo de cristianos de Jerusalén, los llamados judaizantes, los partidarios de la postura del apóstol Santiago, y San Pedro parece que se asustó o quiso evitar más tensiones y se aparta rápidamente, bruscamente, de este compartir con los nuevos cristianos. San Pablo, que estaba al ojo, no aguanta este comportamiento de San Pedro y explota reprendiéndole violentamente y fuertemente en público, como él mismo nos narra en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Escuchen bien, hay personas, hay grupos, hay familias, hay iglesias que les cuesta reconocer las tensiones, los conflictos y lo van dejando estar hasta que éste explota de mala manera, causando más daño. Tú no hagas eso. Los conflictos y tensiones son necesarias, son necesarios en la vida de las personas y los grupos para crecer, pero hay que afrontarlos a tiempo. Relajarse en 4 pasos. Primero, mira las aves del cielo, mira las flores del campo. Esta frase la dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 26. ¿Cuánto tiempo dedicas a observar, a mirar simplemente las aves, las flores, los árboles, el agua, la naturaleza? ¿Hace cuánto tiempo que no te das un paseo por un jardín, por un parque, simplemente para mirar la creación? Aunque parezca una pérdida de tiempo, esto te ayudará a entrar en la escuela del silencio interior, en la escuela de aprender a relajarte. Mira la naturaleza, dedícale tiempo, simplemente para pasear por un parque, sin querer alcanzar un objetivo, sin pensar en nada, nada sublime, nada especial. Solo camina, siguiendo el consejo de Jesús de mirar, de poner atención, de observar las aves del cielo, las flores, los árboles. Se trata de observar, de mirar, no de pensar ni de reflexionar. Una rama de un árbol, la flor que salió en la maceta de tu balcón. En el mirar que te pide Jesús, en la observación atenta de la naturaleza, podrás encontrar un camino directo hacia la serenidad, la relajación y si sigues avanzando, brotará de ti la oración, que te hará descubrir la presencia silenciosa y bella de este Dios que está en toda su creación y en todas sus criaturas. Segundo paso, y sopló aliento de vida. El libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice bellamente que Dios, como alfarero divino, forma al hombre del barro de la tierra y sopló en su nariz, interesante, en su nariz sopló aliento de vida. El hombre así se convirtió en un ser viviente. ¿Sabes cuántas veces respiramos al día conmemorando este acto creador sin ser conscientes de ello? Respiramos más o menos una media de 21.000 a 24.000 veces al día. Sí, de 21.000 a 24 veces al día necesitamos llenarnos del aliento de vida. Comienza paulatinamente a ser consciente de estas respiraciones, a observar, por ejemplo, cómo entra el aire en tu nariz, a observar, no pensar, observar cómo choca el aire en tus fosas nasales, cómo entra el aire por tu garganta, cómo llena tus pulmones. Repite este ejercicio cada día, sé consciente de tu respiración, pon atención a ella y te conectará con el primer acto de la creación humana, cuando Dios insufló aire en nuestra nariz, convirtiéndonos en seres vivientes. Tercer paso, escucha Israel. Así comienza la exhortación que Dios le da al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 9. Pone como primer mandamiento, atento, el escuchar. Ejercítate en ese escuchar con todos los sentidos de la palabra. Comienza primero escuchándote a ti mismo, escuchando tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, sin juzgarte. Solo obsérvate, escúchate. No te hables ni te des órdenes. Escucha tu cuerpo. Pon atención a él. Cierra los ojos y ve escuchando tus emociones sin rechazarlas, sin juzgarlas, sino solo observándolas y dejándolas pasar. Escucha a los demás, sin juzgarlos, solo observándolos, poniéndoles toda la atención. Si te ejercitas en este escucha, escucha de tu cuerpo, escucha de tus emociones, de tus pensamientos. Si te ejercitas en escuchar a los demás de la misma manera, sin juicios, sin prejuicios ni condenas,
te estarás preparando para cumplir el gran mandamiento del escucha Israel, Shema Israel, y poder alcanzar así escuchar ya en esta tierra la voz de Jesús en tu interior, como Dios Padre nos pidió en el momento de la transfiguración, cuando nos dijo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mateo 17, versículo 5. Y por último, vengan a mí los cansados y yo los aliviaré. En la búsqueda de la relajación, en la búsqueda de la paz, los que creemos en Jesús, se nos ofrece un plus. De las prácticas de relajación centradas en nosotros, podemos saltar a los brazos de Jesús que se abren para acogernos en su regazo. Él los invita a dar este salto cuando nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, vengan a mí, todos ustedes que andan cansados y agobiados, yo les daré descanso. Y es que se puede encontrar descanso silenciando la mente, escuchando nuestra respiración o nuestros pensamientos. Todo eso ayuda. Pero no hay mayor descanso para el alma, para tu corazón, que los brazos de tu Creador, en los brazos de Jesús. La paz que Jesús te quiere regalar es muchísimo más fuerte y profunda que la que puede darnos algo o alguien en este mundo, como el mismo Jesús nos lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Mi paz les dejo, mi paz les doy, y no se las doy como la da el mundo. En medio de tus fatigas de cada día, date un espacio para buscar los brazos de Jesús, el pecho de Jesús, y recostarte allí como hizo el discípulo amado en la última cena. En medio de tu estrés de cada día, da el salto y déjate caer en los brazos de Dios. Ponte en sus manos y descansa allí. Pon todo en sus manos y descansa allí. Que su regazo, su palabra, su amor sea tu lugar seguro, la roca en la que está sentada tu vida y que no hay tormenta que la tumbe. Que Él sea tu paz. Así que recibe esta invitación que te hace Jesús hoy mismo. Así como estás y como eres, ve a descansar al regazo de Jesús y te dará un descanso que ninguna técnica de relajación o terapia o pastilla podrá regalarte nunca. En esta canción te invito a descansar y a seguir la llamada de Jesús que te dice, vengan a mí, ven a mí. Los momentos dedicados al descanso, ralentizamos el ritmo de nuestra mente, ralentizamos el ritmo de nuestra vida, para disponernos interior y exteriormente, para ir al encuentro de Jesús, nuestro verdadero descanso. Nos puede ayudar también el ejercicio físico, el caminar en la naturaleza, darnos esos baños de bosque, de los que habla la psicoecología, pues en el contacto con las obras del Creador se serena nuestra mente y nuestro cuerpo para poder descansar con Jesús. Tampoco rechazamos las técnicas de relajación psicológica que hayan mostrado evidencia científica y que ayuden a serenar nuestro organismo, sacándolo del estrés y de la ansiedad. Pero todo esto para nosotros, los buscadores de Jesús, son solo momentos y espacios de preparación para entrar en el verdadero descanso que se da solo con la presencia de Jesús y en el encuentro con Él. Cuando entramos en una relación de amistad o cuando entramos en una relación de pareja, lo normal es que suceda una intersección de conjuntos, como nos enseñaban en matemáticas, ¿se acuerdan? La teoría de los conjuntos. Allí cada conjunto conserva su identidad, pero se crea un espacio nuevo de intersección, donde las dos individualidades encuentran un espacio común enriquecido por el aporte de cada uno. En la medida en que la relación va creciendo, este espacio de intersección se hace más grande. Pero, ojo, nunca se pierde el espacio personal único que es nuestra unicidad como personas. Pero en la relación de dependencia, la persona dependiente se pierde a sí misma y necesita dejarse comer o engullir por el otro, como lo vemos en este diagrama. Aquí un conjunto invade totalmente al otro y no hay un espacio de intersección, sino que uno desaparece en el otro. O lo que es peor, una parte necesita compulsivamente desaparecer, diluirse en otro, y la otra parte necesita compulsivamente dominar y hacer dependiente de sí al otro hasta el punto de diluirlo. Cuando Jesús se acerca a la mujer samaritana, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 1 al 45,
Él sabe que es una mujer que padece de este problema. 6 días en que se puede trabajar, así que vengan en esos días para ser sanados y no el sábado, que es el día del descanso. Esta crítica indirecta a Jesús nos la comenta el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículo 14. Fue una crítica que lanzó el jefe de la sinagoga, el pastor, el jefe de la iglesia, indignado porque Jesús no respetaba la sagrada ley del descanso sabático de la religión judía y hacía milagros en el sábado. Nuestro Señor a veces le encanta contradecir nuestras prescripciones, nuestras leyes, quizá para que no estemos tan cuadriculados. Esta voz interior nuestra que critica a los demás es tremenda, porque te ciega y no te permite percibir lo bueno de las personas y el bien que hacen, aunque no sea en el modo como a ti te gustaría. Por esta voz criticona, siempre encontramos fallos en los demás o en nosotros mismos. Por eso cuando esta habla interna criticona venga y comience con su discurso interior, con esta conversación interna de críticas, de murmuraciones, hazla callar y centra tu atención en buscar lo positivo que hicieron los demás. Si no encuentras nada positivo, busca intuir incluso la intención positiva que tenía esa persona al hacer tal cosa. Porque todos buscamos hacer las cosas lo mejor posible, incluso aunque estemos equivocados. Lo mismo si esa voz te autocritica constantemente a ti. Lleva tu atención a algo de ti mismo que sí has hecho bien, o a la intención positiva que tenías en lo que hiciste, aunque luego no te salió tan bien. No pelees con esa voz criticona. Solo lleva tu atención a esa parte de ti que es buena y concéntrate en la gratitud. No me eligieron ustedes. La penúltima confianza básica que te recomiendo para vivir de una forma más sana la vida. No me eligieron ustedes, dice Jesús, sino que fui yo quien los eligió. Esta sexta confianza nos la revela Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Porque si buscas a Dios, más te busca Él a ti. Esto lo decía San Juan de la Cruz. Si el alma busca a Dios, es que más Dios la busca al alma. Más te busca Él a ti, porque es Él el que te ama y te llama primero. Estás dentro de un santo plan de amor y bendición para ti, aunque a veces no lo sientas así, aunque a veces no lo percibas de este modo. Pero al final, todo coopera para tu bien, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Así que confía en este plan divino sobre tu vida. No es que Dios te trate como una marioneta y tome las decisiones por ti, sino que, como dice el refrán, Dios escribe derecho hasta en los renglones más torcidos que le pongamos nosotros de trasfondo. Confía en esta escritura de Dios sobre tu vida. Confía en este plan divino sobre tu vida, pues están contados hasta los cabellos de tu cabeza, como nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 30. Tú no has escogido a Dios. Dios te ha llamado primero y te llevará a buen puerto. No me eligieron ustedes. La penúltima confianza básica que te recomiendo para vivir de una forma más sana la vida. No me eligieron ustedes, dice Jesús, sino que fui yo quien los eligió. Esta sexta confianza nos la revela Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 16. Porque si buscas a Dios, más te busca Él a ti. Esto lo decía San Juan de la Cruz. Si el alma busca a Dios, es que más Dios la busca al alma. Más te busca Él a ti, porque es Él el que te ama y te llama primero. Estás dentro de un santo plan de amor y bendición para ti, aunque a veces no lo sientas así, aunque a veces no lo percibas de este modo. Pero al final, todo coopera para tu bien, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Así que confía en este plan divino sobre tu vida. No es que Dios te trate como una marioneta y tome las decisiones por ti, sino que, como dice el refrán, Dios escribe derecho hasta en los renglones más torcidos
que le pongamos nosotros de trasfondo. Confía en esta escritura de Dios sobre tu vida. Confía en este plan divino sobre tu vida, pues están contados hasta los cabellos de tu cabeza, como nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 30. Tú no has escogido a Dios. Dios te ha llamado primero y te llevará a buen puerto. Tercero, rompe con los autosabotajes. Muchos pensamientos, muchas acciones y comportamientos de manera consciente o inconsciente que te están impidiendo alcanzar un objetivo importante en tu vida, le llamamos autosabotajes. Fíjense que la Biblia nos narra mucho de estos autosabotajes, pero me detengo en Moisés. Está autosaboteando su misión y su don cuando le dice a Dios en el libro del Éxodo capítulo 4 del 10 al 12 que él es tartamudo, que no puede hablar al pueblo, y menos que al faraón. Así que le pide a Dios envíe a otra persona. Pero Dios no se rinde y le sigue insistiendo. Menos mal que al final Moisés da el paso, deja de autosabotearse, cree en su don y se convierte en el liberador de Israel, si no el éxodo nunca hubiera sucedido. Deja de poner excusas, por ejemplo diciendo no puedo, no seré capaz, es demasiado para mí, voy a fracasar. Dios sabe de tus flaquezas y ojo, cuenta con ellas. No te preocupes por tus debilidades. Dios te capacitará para toda obra buena, como dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Además, puedes incluso gloriarte de tus debilidades y flaquezas, porque como dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del 9 al 10, muy a gusto presumiré de mis debilidades, dice Pablo, para que se manifieste en mí toda la fuerza de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Rompe con las imágenes que tienes de ti mismo. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. Este famoso texto del libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 4, que muchos hermanos interpretan como si a Dios no le gustara, como si Dios prohibiera la escultura, la pintura o el arte religioso, es muchísimo más profundo que esto que aparentemente quiere decir. Lo tremendo, lo más grande, es construir imágenes mentales, negativas o incorrectas de Dios o de nosotros mismos, porque estas imágenes te están impidiendo acceder a la realidad de Dios, a la realidad de los demás, a la realidad de ti mismo. Esto le pasó al profeta Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. El profeta buscaba al elegido de Dios para ungirlo como rey, pero por la imagen mental que él tenía en su cabeza de lo que debería ser un escogido por Dios, pensaba que el hijo de Jesé, más fuerte y más atractivo, debía ser el elegido de Dios. Samuel jamás se hubiera percatado de David, porque la imagen mental que el profeta Samuel tenía en su cabeza de quién debería ser el elegido de Dios, que le impedía ver la verdad. Rompe con la imagen, con las imágenes que has hecho de ti mismo. Rompe con esa imagen que defiendes o la imagen que temes. Ese no es tu yo verdadero. Tu vida y tu verdadero yo están escondidos en Cristo Jesús, como nos lo dice la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 3. Muy importante también en el sistema familiar revisar las expectativas personales y familiares. Los esposos tienen expectativas con su pareja y es bueno que se las comuniquen con sinceridad, porque ninguno es adivino del pensamiento del otro. Así, si tú esperas que tu esposa sea más cariñosa cuando llegas a casa, pídeselo. Y si tú esperas que tu esposo te preste más atención que a la televisión o a su celular, también pídeselo directamente, sin drama, con sinceridad, con humildad. De la misma manera, los padres deben escuchar y dejar que sus hijos manifiesten lo que esperan de ellos. Porque, ojo, cada hijo es diferente. Un hijo, por ejemplo, puede esperar que sus padres confíen más en él y le dejen más libre, más espacio. Y sin embargo, otro hijo al mismo tiempo puede esperar que al contrario, que le presten más atención y le acompañen más. También los padres deben manifestar con sinceridad lo que esperan de cada uno de sus hijos,
procurando que sus expectativas no excedan las capacidades y necesidades de sus hijos, porque hay expectativas tóxicas o neuróticas que se piden sin cesar, pero son inviables. Así, por ejemplo, un esposo no puede pretender, no puede tener una expectativa que su mujer sea sexy las 24 horas del día. Esto es imposible. O la mujer no puede pretender que su marido le cubra todas sus necesidades y caprichos económicos o materiales, porque la cosa económica se hace de a dos. También pueden haber expectativas tóxicas de los padres hacia los hijos. Hay madres que esperan que su hijo mayor sea un segundo marido, el hombre de la casa, y abdican anticipadamente de su rol parental, cargándole al hijo esta responsabilidad cuando todavía es pequeño, es hijo. Y también hay hijos que pueden tener expectativas irrealistas con sus padres, exigiéndoles siempre que le apoyen en todo, pero lo normal es que los padres disientan. Tener la mirada del Magnificat, como nos invita el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 55, te ayudará a reconocer las grandes y pequeñas cosas hermosas que has vivido y que Dios ha hecho por ti. Y te preparará para darte cuenta y reconocer las bendiciones que Dios ya te está regalando y las que te regalará muy pronto. Recuerda que la lámpara de nuestro ser es el ojo, y si nuestra mirada no es como la del Magnificat, andaremos siempre viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Con la mirada del Magnificat, tu ojo interior se focalizará en la belleza. Lo malo lo distinguirás perfectamente. ¿Pero sabes para qué? Lo distinguirás para discernirlo todo y quedarte siempre con lo bueno. What is truth? Pilate asked Jesus let's remember, when he was interrogating him. But Jesus didn't answer him and remained silent. Because the question really wasn't asked well. The question is not what truth is in the abstract, but the correct question is, who is truth? Or more precisely, who is true? Pilate had in front of him the one who was truth. He had in front of him the one who was true. But he didn't know how to recognize him. Jesus, our Lord, our teacher, told us that he was the truth. And that's why for us, his disciples, what doesn't resemble him, even if it's called truth, isn't. And paradoxically, what resembles Jesus, even if it doesn't explicitly seem like it, or because of its performance, or because, I don't know, explicitly doesn't seem very Christian to us, very much like Jesus. But if it resembles Jesus, with another name, with other clothes, it is true. ¿Sabías que tú eres un líder? Sí, eres un líder y no puedes renunciar a serlo. Al igual que Pedro, Jesús te encomendó parte de su rebaño, es decir, Él ha puesto personas a tu cargo, hijos, pareja, familia, trabajadores, amigos, un ministerio en tu iglesia. Ser líder significa guiar, hacerse cargo de alguien, influir en alguien, para conducirlo por un buen camino y a una buena meta. Lo quieras o no, siempre hay alguien a tu cargo, siempre hay alguien a quien apacentar. No puedes rehuir de tu ser líder, porque el amor que le tienes a Jesús pasará por el modo, escucha bien, por el modo en que ejerzas tu liderazgo. Sí, así es. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, «Pedro, ¿me amas?», Pedro le responde, «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le contesta, «Apacienta a mis ovejas». Es decir, sé líder del rebaño que yo te encomendaré. ¿Quieres amar más a Jesús? Sé un buen líder del rebaño que Él te ha encomendado a apacentar. Pero ¿cómo esta señora había logrado reconstruirse de nuevo a pesar de las heridas tremendamente dolorosas y traumáticas de su vida? La palabra trauma es una palabra griega que significa herida. En nuestra existencia humana está sometida constantemente a vivencias que causan heridas leves o muy profundas en nosotros.
Frente a estas experiencias traumáticas, a estas heridas tremendas, muchas personas se rompen desarrollando una enfermedad física o una enfermedad psicológica, pero también muchas otras personas afrontando estas mismas situaciones u otras peores, no solo no se rompen, sino que se superan, salen fortalecidas. Esta capacidad de atravesar situaciones traumáticas y dolorosas, saliendo fortalecidos, reforzados e incluso ilesos, se llama resiliencia. La resiliencia es una palabra que se usaba en el lenguaje de la física y la química para describir la capacidad de algunos materiales de recuperar su forma inicial después de que se hubiese ejercido sobre ellos una fuerza que los deformó temporalmente, como la esponja. Tú la esponja la puedes apretar con fuerza, pero si luego dejas de ejercer sobre ella esta presión traumática, la esponja solita vuelve poco a poco a su forma original. Hoy usamos esta palabra en psicología, la resiliencia, para aplicarla a las personas que tienen una mayor capacidad para soportar el estrés, la presión de la vida, las heridas de la vida y las circunstancias adversas. La soberbia nos impide reconocer con sinceridad nuestras necesidades humanas, afectivas, emocionales, materiales, espirituales, ante nosotros mismos y ante los demás. Nos impide reconocer que necesitamos ayuda. Jesús, que era Dios, aceptó la ayuda del cirineo que le ayudó a llevar la cruz cuando él solo no podía, como nos dice San Lucas en el capítulo 23, versículo 26. Hasta cuando se sintió triste en la noche de agonía en el huerto de los olivos, Jesús pidió compañía de al menos 3 de sus discípulos y les dijo: permanezcan despiertos conmigo, acompáñenme. Esto nos lo narra San Mateo en el capítulo 26, del 36 al 38. Todo tiene su tiempo y su sazón. Interesante esto del sazón, el punto. Esta hermosa palabra de Dios nos la trae el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Y esta palabra te está diciendo que no te irrites con los contratiempos de la vida. Ten confianza. Como dice el refrán, en el verano hace calor, en el invierno hace frío, mientras yo siempre sonrío. Es así el verso. Así que acepta tu verano, acepta tu invierno o el otoño de tu vida. No te irrites o impacientes por lo que no funciona como debería, por lo que no resulta, por lo que no llega. Acepta tu realidad tal y como es, porque cada cosa tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de abrazar, tiempo de desprenderse, tiempo de llorar, tiempo de reír, invierno, verano, como otoño. Acéptalo, no lo rechaces. Y además, fíjate que no solo todo tiene su tiempo, sino que todo tiene su punto exacto de madurez y de desarrollo, es decir, su sazón. Como cuando uno sazona la comida, dice, este es el punto. Así que desde la serenidad podrás afrontar el ritmo de tu vida de una manera más saludable y más eficaz. La frase un poco fuerte de Jesús la dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 6. Si estás frente a alguien que te desprecia, que no te escucha y te maltrata, deja de intentar darle tus perlas. Es mejor callar, como hizo Jesús frente a Pilato, cuando éste le pregunta, ¿y qué es la verdad? Jesús entonces no perdió el tiempo en explicarle nada, porque sabía que Pilato no tenía la intención sincera de escuchar la verdad ni de seguirla. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 38. Hay personas que no tienen la capacidad en ese momento, o quizás nunca la tendrán, de acoger, escuchar y comprender tus perlas, tus palabras, tu mundo interior, tus ideas, tus sentimientos o tus sueños. No pierdas tiempo y guarda tus perlas para la persona indicada que sepa acogerlas y valorarlas. También podemos oír la voz de Dios en inspiraciones. Recuerdo una misión por los campos allá en Chile. Llegamos de noche al lugar donde dormíamos y no habíamos comido nada durante el día. Les prometo que una señora vino con una olla llena de comida. Nosotros quedamos impactados y le preguntamos que cómo se le había ocurrido ese gesto tan lindo con nosotros. Ella dijo que cuando estaba preparando la cena para su familia, sintió en su corazón y pensó en su mente. A veces Dios da inspiraciones a las personas para que hagan tal o cual cosa. La inspiración no es una imposición, sino que es una brisa suave.
La semilla crece sin que sepas cómo. Jesús pone este ejemplo del agricultor y la semilla en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 27. Y es para pedirte que te relajes, pues no todo depende de ti. Fíjate, la semilla, el sol, la tierra, el aire, todos también trabajan a tu favor, incluso más que tú, en hacer progresar el éxito de tu cosecha. Dios trabaja a tu favor, trabaja para ti, trabaja cuidándote, ayudándote a progresar, trabaja sosteniéndote, ayudándote a desarrollarte. No todo depende de tus esfuerzos, así que siembra con paz, siembra sin estrés, siembra con confianza. Date tiempo para descansar, para confiar en la semilla. Respira, goza de lo sencillo, de la simplicidad de la vida. Dios juega en tu equipo, como dice el Papa Francisco, a quien sabemos le gusta mucho el fútbol como buen argentino. Y si Dios juega en tu equipo, a tu favor, trabaja tranquilo, no andes estresado.